José López Bordón, el día 8 de diciembre de 1940. Nací. Mi madre y toda la gente, éramos tres hermanos y vivíamos perfectamente, muy bien, hasta la fecha, gracias a Dios, todos estamos vivos. Muy bueno, el ambiente nuestro era muy bueno. Mi padre y mi madre siempre fueron trabajadores. Mi madre era, aparte de trabajar y hacer todo, y era comadrona. Comadrona no, bueno, le ayudaba a la gente sin interés de nada. Y fue mi abuela, y después ella también le iba a ayudarle los partos a las mujeres, iba mucho. Pues así fue todo el lugar de mi casa, siempre fue bien, gracias a Dios. Nos hemos tenido hasta ahora, ya uno tiene ya 89, otro tiene 87 y yo que tengo 82. Todo muy bien. De concejal hacíamos las fiestas en el pueblo, entre Ana María, esta chica que estaba aquí, toda esta gente ayudaba, José y el padre de todo el mundo. Todo el mundo ayudaba en la fiesta, lo que pasa es que uno tenía que firmar porque uno era el que buscaba por ahí algo de dinero. Eran fiestas, no teníamos procesiones, ni teníamos... Ya por último sí ya le hicieron unas procesiones, pero ya antes no tenía ni procesiones, unas fiestas de los vecinos, todo el mundo iba ahí, a veces hacíamos hasta unas paellas, unas cosas, venían músicos, teníamos buena gente a venir a los pueblos que venían a cantar y a tocar y a hacer la noche del pueblo, la noche no sé qué, y todo. Según lo hacíamos un librito de eso y a estudiar poco, pues, ¿sabes? Nosotros aquí ya hacíamos y no fui a estudiar al colegio, no, a la escuela sí, íbamos de aquí al castillo. Aquí no había escuela, esta se hizo después de tanto tal, se hizo esta escuela. Esta escuela fue una escuela mixta aquí. Los tomateros se hacían en el cultivo, ¿no? Los cultivos de tomates, y íbamos a trabajar los tomateros con los padres, y como todo el mundo. Todo el mundo aquí hacía lo mismo, y jugaba a la pelota con los chicos y tal, y después más tarde, como me decía donde último trabajé, que fue abajo en la clínica, dice que qué novia ha hecho. Me dijo, que tú no has hecho. Claro, desde chiquitillo, con mi padre, íbamos aquí se hacía de todo, cogíamos millo, íbamos a la plaza, la recogíamos, con el conde, todo esto era del conde, todo esto no era nuestro, sino todo. Mi padre, por ejemplo, trabajaba con el conde, mi madre estuvo con el conde en Las Palmas trabajando de cocinera, y después nosotros aquí, bueno, no vivimos mal, pero aquí la cosa en el 50, compadre, todos no teníamos para terminar el día, pero bueno, lo vimos, por lo menos, en mi punto de vista. Mi punto de vista lo vimos bien, muy bien, porque claro, es un cambio distinto, de estar todo el día en el campo, con tierra, para arriba y para abajo, a la gente, por ejemplo, la gente de abajo, de Castillo Romeral, que se dedicaban a la pesca. Eso ya era distinto que nosotros. Nosotros aquí teníamos eso, que íbamos a los tomateros, teníamos millo, teníamos tal. Y después cuando ya empezó, ya era uno ya más, cuando empezó esto ya había seguido el cuartel, y fue en el 70 y no sé cuánto, 70. Finales de los 60, empezando los 70, empezó casi algo de esto. Sí, ya conducía, ya tenía carnet, ya estuve trabajando antiguamente se decían unos colles que habían aquí, estaban unos colles de Melián, unos colles grandes, unos colles de oro, le decían, y nosotros teníamos los piratas. Los piratas eran los que iban siempre y estuve de chofer 8 años ahí, en los piratas, y ya me fui al 70, y 3 empecé a trabajar en la clínica Roca de
auxiliarí, tuve 33 años después ahí. Ahí terminé ya la cosa era Salcay y después los Colles, y unos para el norte y otros para el sur. Y después se unieron y se hizo Salcay, lo que está ahora. Se unieron y ya, porque después eran unos de aquí, los piratas se hicieron. Cuando yo empecé, esto estaba aquí, nada. Esto, por ejemplo, se hizo estando yo. Esto es el salón para la gente bailar, la casa de la cultura esta. Después más tarde llegó también el padre de mi sobrino, siguió. La plaza se hizo un trozo y otro trozo se terminó después. En fin, la plaza arriba. Sí, la gente te agradece y yo voy donde sea y la verdad que no he tenido problemas nunca. En mi vida he tenido problemas con la gente, ni del pueblo ni de aquí de abajo, que somos vecinos y siempre hay. Pero nunca he tenido, iba a la escuela, iba a estar, después cuando trabajaba con los piratas iba abajo, venía y la gente nunca. Y voy y nunca he tenido problemas, nunca. Con la gente de abajo de los vecinos, jamás, nunca. Ni de aquí ni de arriba de la Blanca, no. Nunca he tenido problemas con nadie. Yo, con mi experiencia, como dice usted. Nosotros lo conocíamos desde que, porque claro, estamos aquí juntos, era de aquí del pueblo, y los conocíamos fijos. Y claro, uno siempre como joven andaba por ahí, a uno le gustaba un poco pasarlo bien, ¿no? Le digo la verdad eso, que me gustaba pasarlo bien y, en fin, y uno en esa época no había mucho, pero uno hasta ahora podía hacer algo. Los viajes que hice me marcaron, ¿no? Que me marcaron. Los viajes, yo hice unos cuantos viajes, pero iba a Madrid porque estaba aquí en tráfico y estaba y para arriba y iba a Madrid a veces a eso de radar y cosillas de esas. A veces yo fui hasta Holanda, fui a muchos sitios, sí, pero siempre en son del ayuntamiento. Y eso, sí, claro, íbamos a eso, a plantar. Cuando estuvimos en Cádiz, que está la refinadora de todo y todas esas cosas, ahí estuve viviendo yo. Un día o dos estuvimos ahí viendo todo aquello, a ver cómo funcionaba y está para arriba, cuando iban a incinerar Baraná. Y aquí no hicieron nada. Pero claro, eso no es uno el que lo hace, sino que estas casas eran del conde, todas. El conde a los trabajadores le dio un precio especial para venderla. Y se la vendió con un precio especial a los trabajadores. Por ejemplo, estos que viven por aquí, estos grupos que están aquí, lo hicieron en la época de Franco. Y después le dieron a los trabajadores un precio especial a las casas. El que las quiso comprar, las compró. Ahí hay gente que no las quisiera, no las compraron. No sé, porque eran de ellos y ahora, claro, el conde era todo. Juan Grande, por ejemplo, era el conde. Había que contar con el conde para hacer la escuela. El conde darle un sitio, darle el otro, o hacerle el proyecto de algo al conde que el conde quisiera, o darle dinero, no sé lo que era. Bueno, al principio se vivía un poco más fastidiado. Se adapta uno, porque siempre tú donde creces, pues te adaptas bien a vivir, pero era duro, ¿eh? Los primeros arranques de terminar la guerra de España y después la guerra... Ahí hubo una época que la gente lo pasaron muy mal. Y ahí cualquiera va para atrás ahora. No creo. Yo creo que sí, que van bien. Yo creo que el futuro de Juan Grande va bien. Lo que pasa es que
la gente joven tampoco quieren arrancar mucho, bueno, eso lo saben ustedes también, eso ya, y hay que vivirlo. Pero yo creo que van bien y la cosa es mucho mejor. A diferencia de lo que yo viví cuando joven a lo que es ahora, es una cosa distinta. Muy, muy distinta. Tú le haces lo que yo hacía cuando yo tenía 17, 16, 18, 20 años y no hay, aquí no hay que lo haga. Trabajar como trabajamos, no hay nada. Nosotros ahí, donde está el supermercado, no sé si lo vieron ustedes ahora, donde está el supermercado era una almacén de tomates, se empaquetaban tomates, se hacían de todo. Ahí trabajamos nosotros noche y día. A veces se lo hacía por la mañana y para empezar después de trabajar a las 8. Y eso, la gente joven de hoy no están acostumbrada a eso. Una que tienen otra clase de estudios, otras cosas de tal. Dicen, no, yo hice una carrera para trabajar en no sé qué. Pero claro, y es que no he hecho carrera, ¿en qué trabaja? Eso es otro tema. El deseo mío es que esto siga, para ver de ir para atrás, para arriba. Ese es el deseo. Y le deseo a todo el mundo del pueblo, de lo grande, de donde sea, que siempre, siempre no vayan para atrás. Sea siempre bien. Bien, la gente. Aquí la gente del pueblo son tranquilos, son buena gente. Todos siempre ha sido buena gente, tranquilos y mi familia, que sigan siempre bien y como está. Bien. Y siempre, gracias a Dios, uno tiene su familia muy bien, gracias a todo el mundo bien. Tengo mis hijas, trabaja una en la clínica Roca Abajo, donde estaba conmigo. Después tengo otro que trabaja en el agua del Masa, si conoce eso, y tengo otra que es profesora en matemáticas. Y tengo otra que tiene su carrera, tiene todo. Y gracias a Dios van todos encaminados. Y los nietos pues van muy bien, todos dos. Uno no le gusta, el deporte sí le gusta, pero hace gimnasia, hace lo que sea, pero estudiar es muy bueno estudiando. Y eso es lo bueno, digo yo, y que sigan así.